Bien, vamos a hablar de la base de un espacio vectorial. Bien, ¿qué es una base? Se llama base a un espacio o subespacio vectorial al conjunto de vectores que generan dicho espacio o subespacio y que sea a la vez linealmente independiente. Es decir, tenemos un espacio vectorial y B es un subconjunto de vectores de V. Entonces se dice que V es una base de ese espacio vectorial si cumple con las siguientes dos condiciones. Los vectores que forman el conjunto B son linealmente independientes, es decir, B es linealmente independiente, ¿verdad? Cualquier vector del espacio vectorial puede escribirse como una combinación lineal de los elementos de la base B, es decir, B es un sistema generador del espacio vectorial. Quiere decir que este B puede generar a todos los elementos del espacio vectorial. Como dice aquí, por lo que una base genera el espacio vectorial y tiene el menor número de vectores necesarios para generarlo. Esto quiere decir, por ejemplo, que hay bases canónicas que les llamamos, que por ejemplo, para R2 o el espacio bidimensional XY que normalmente conocemos o indicamos, tenemos esta base, el punto 1, 0 y el punto 0, 1. Con estos dos yo puedo generar todos los puntos en R2 al multiplicar el primero por una escalar y el segundo por otra escalar. Puedo generar cualquier punto en R2 o en el espacio tridimensional. También mi base canónica es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Así sucesivamente puedo tener diferentes bases dependiendo del tamaño de mi espacio R. ¿Sí? Se fijan que todas las bases canónicas, pues, son la cantidad exacta de vectores para poder generar ese espacio. Bien, la base canónica para matrices de 2,2, que sería estos cuatro matrices, eh, en el cual el elemento 1, 1 es 1 en una matriz, el 1, 2, el 1, 3 y el 1, 4, respectivamente. Con esto tenemos la base canónica, eh, por lo que podemos tener escalares que multiplicados por cada uno me pueden generar cualquier elemento de 2, 2. También la base de polinomios para polinomios de segundo grado, en la cual nosotros tenemos como primer polinomio a x cuadrada, como segundo polinomio a x y como tercer polinomio a 1. Entonces, para poder generar cualquier polinomio de segundo grado. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Y para esto tenemos esta base no canónica, que son estos tres vectores de R3, y queremos demostrar si es una base de R3. Entonces, en este caso, vamos a escribir mis vectores en forma de columna, como está aquí. Primer vector, segundo vector y tercer vector. ¿Esto para qué? Igual a la forma de un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es reducirlo para ver si son linealmente dependientes o independientes entre ellos. Al momento de reducirlos vemos que tiene la solución trivial. Quiere decir que los vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, cumplen con el primer punto para hacer un, una base, ¿verdad? El segundo punto es verificar que generen a R3. Por lo tanto, volvemos a escribir a nuestros vectores, primer vector, segundo vector y tercer vector, igual a x, y y z. Entonces, nuevamente reducimos este sistema y encontramos que tenemos a x, a y a x menos 2y más z. Entonces, tenemos los escalares x, y z. Por lo tanto, estos sí generan R3. Entonces, podemos decir que
Estos tres vectores sí constituyen una base de R3, ya que son linealmente independientes y generan a R3. Bien, otro ejercicio. Estos tres vectores, vamos a demostrar si son una base de R3. De igual forma, vamos a comprobar si son independientes. Tenemos el primer vector, segundo vector y tercer vector. Igualados a 0. Tenemos nuestro sistema homogéneo y lo reducimos. Tiene la solución trivial, por lo tanto son independientes. Y ahora vamos a verificar si generan a R3. Entonces volvemos a escribir los tres vectores y tenemos X, Y y Z. Hacemos la reducción por Gauss y queda esta forma, este sistema. Por lo tanto, si existen escalares X, Y y Z que nos permitan generar a R3. Por lo tanto, los vectores, al ser independientes, ¿sí?, pueden generar a R3 porque tenemos escalares para X, para Y y para Z. Bien, este tercero que tenemos aquí, entonces tenemos los tres vectores y vamos a también a determinar si generan R3. De igual forma, tengo mis tres vectores igualados a 0 para ver si son independientes. Generamos la reducción y tenemos que es una solución no trivial. Por lo tanto, no son independientes. O sea, estos tres vectores son dependientes. Por lo tanto, no constituyen una base de R3, ya que no son independientes. Estos son linealmente dependientes. Por lo tanto, no generan R3. Bien, como observamos en los ejercicios anteriores, que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en R3 generan R3. Así que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes en R3 es una base de R3. Eso quiere decir que cualquier conjunto de vectores independientes son base para R3. Entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar una base de R3 diferente a la base canónica del conjunto de vectores dados. Entonces, tenemos estos tres vectores y como paso número 1 los vamos a expresar en forma de columna. Tenemos el primer vector, el segundo vector y el tercer vector en forma de columna. Entonces, vamos a reducir esa matriz que tenemos a la forma escalonada con los elementos de la diagonal principal con valores unitarios. Quiere decir, con operaciones elementales de matrices, la reducimos y en este caso nos queda esta matriz. Entonces, cada una de estas columnas, pues volvemos a denotarlas como vectores. Sería el primer vector, segundo vector y tercer vector. Estos vectores son linealmente independientes, ya que pues ellos no son múltiplos entre ellos, ¿sí? Entonces, mi respuesta es de que una base diferente a la canónica para estos tres vectores es la base que hemos encontrado al reducir a estos tres vectores. Esta es mi base, ¿sí?, diferente a la canónica. Bueno, aquí dice, y es correcto que no es necesario llegar hasta hacer unos en la diagonal principal, pero para estas clases y para estos ejercicios de la clase, la plataforma misma, nosotros vamos a buscar siempre que la diagonal principal sea unitaria. Otros tres vectores y vamos a generar una base con estos tres vectores para R3. Entonces, nuevamente, pues escribimos el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Reducimos a través de Gauss-Jordan o de las operaciones elementales y tenemos que hemos dejado 1, 1, 1. Entonces, los vectores
son este, el segundo es este, y el tercero es este. Entonces, ya que esta era una base, ¿sí? Y esta base la puedo transformar en esta nueva base que tengo yo aquí. Esta es una base. Entonces, vamos a ver otro tipo de ejemplos. Una base que represente al conjunto de vectores contenidos en el plano, este plano que tenemos aquí. Son los puntos x, y, z, tal que la ecuación del plano, pi es 2x menos y más 3z igual 0. Este es un espacio vectorial porque, pues, como vimos en anteriores ejercicios, es igual a 0, entonces pasa por el origen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, de esta ecuación del plano se despeja alguna de las tres variables. En este caso no importa cuál, en este caso se despejó la y para no tener denominadores en este caso. Despejamos la y como paso número 2 tenemos que el vector x, y, z que pertenece al plano, ¿sí? Entonces necesitamos buscar ese x, y, z que pertenezca al plano. Entonces, estos vectores o estos puntos x, y, z deben de cumplir con x, 2x más 3z y z, ¿sí? ¿De dónde salió esto? Pues la y vale 2x más 3z. Se fijan que despejamos una de las variables, entonces buscamos un punto x, el punto y que lo hemos sustituido de la ecuación y un valor para z, un punto z. Entonces, que esto es igual a que tenemos el primer vector, ¿sí? 1, 2, 0. ¿Por qué 1, 2, 0? Porque de esta forma que hemos construido aquí, tomamos el valor de la x, que es 1, para el primer elemento, el valor de la x del segundo, y el valor de la x en el tercero, que en este caso pues no tiene, es 0, para todas x. Técnicamente pues estamos descomponiendo este en x, y y z. Para el segundo, tenemos valores para la z, ¿sí? En este caso, 0 en z, aquí tenemos 3z y tenemos z, que es 1, ¿ok? Entonces, con esto, ya que hemos despejado o despejamos en este caso la y, buscamos valores para x y para z, nada más. Con esto, decimos que los vectores linealmente independientes, este y este, estos son independientes porque visiblemente pues no son múltiplos entre sí. Entonces, como respuesta para este ejercicio, la base para el conjunto de vectores contenidos en el plano pi puede ser 1, 2, 0 y 0, 3, 1. ¿Sí? Este quiere decir no necesariamente que este sea una base única, pueden existir muchas bases o diferentes bases de un mismo plano. Entonces, como dice aquí la nota, el conjunto de vectores en un plano no tiene solamente una base, ya que dependiendo de las variables que se despejen, se obtiene una base diferente, por lo que existen en este caso tres bases distintas para el conjunto de vectores contenidos en el plano. ¿Sí? Eso quiere decir que, pues, si hubiéramos despejado la x, tenemos otro conjunto de vectores, y si despejamos la z, podemos tener otro conjunto de vectores. Bien, tenemos ahora este plano y vamos a buscar la base x, y, z, tal que esta cumpla para el plano 3x menos y menos 2z igual 0. Entonces, como habíamos procedido con el ejercicio anterior, nosotros despejamos cualquiera de las variables, en este caso z, para que quede z es igual a 3 medios de x menos 3y. Y como buscamos que cumpla para los puntos o para todos los vectores x, y, z que pertenezcan al plano este, entonces pues andamos buscando los valores o los puntos de x, y, z. Entonces, como despejamos z,
sustituimos el valor que despejamos aquí. Tenemos esta forma y por lo tanto vamos a factorizar, podríamos decir así, los valores de x y los de y. Entonces, si factorizamos para x, tendríamos 1 para posición esta. Tendríamos 0 de x en esta posición y tendríamos 3 medios de x para esta posición. Más para las y, tenemos en la primera posición, no tenemos a y, para la segunda posición tenemos 1 y para la tercera posición tenemos a menos 3. Por lo tanto, estos vectores pues son linealmente independientes. También podemos dejar esta forma de los vectores o como indicamos aquí, podemos expresarlo o multiplicarlo todo por 2 para que quede 2,0,3 este vector, ¿sí? En el caso, entonces nosotros podemos decir que la base para el conjunto de vectores contenidos en el plano pi es esta que acabamos de encontrar, que está aquí, o la que acabamos de modificar para que se vea con puros números enteros, esta que está aquí. Entonces, también como una nota en los ejercicios de la plataforma o del examen de plataforma, que dirán con respecto a qué variables se exprese la base, ¿verdad? No se modifican los valores que se obtengan y que la captura es en forma decimal. ¿Ok? En este caso, en la plataforma que nosotros trabajamos, se debería capturar de esta forma, ya que en vez de 3 medios, deberíamos de capturar pues el 1,5. Bien, ahora, como primer teorema, vemos que si tenemos una serie de vectores, que es una base para el espacio vectorial V, y si ese elemento del espacio vectorial pertenece a V, entonces existe un único conjunto de escalares, C1, C2, C3, tal que ese elemento del espacio vectorial puede ser obtenido a través de la multiplicación de este escalar por el elemento 1, por el elemento 2 y así sucesivamente. O sea, técnicamente un elemento del espacio vectorial puede ser trabajado, constituido o obtenido a través de la multiplicación de varios de los elementos del espacio vectorial multiplicados por escalares. Y el teorema 2 es que si tenemos un conjunto de elementos de un espacio vectorial y tenemos un segundo conjunto de elementos del espacio vectorial que nos indican que son dos bases para el espacio vectorial, entonces el conjunto M es igual al conjunto N. O sea, este conjunto es igual al conjunto este. Es decir, son dos bases cualesquiera en un espacio vectorial V y tienen el mismo número de vectores. O sea, la dimensión de este es la misma cantidad de vectores que la cantidad de vectores de este. O sea, no quiere decir que son iguales, ¿verdad? En este caso, sino que la cantidad de elementos de este espacio o de esta base son la misma cantidad de elementos de una segunda base.